Buenas tardes, estimados y estimadas hermanos y hermanas. Hoy tenemos la presencia de Néstor Ruiz en nuestro conversatorio. El tema es Jujuy resiste agua y litio. Él es licenciado en antropología y perito ambiental, técnico ad orden de comunidades indígenas y asambleas ambientales, pero fundamentalmente es un actor social, un comprometido, por exponer y defender los glaciares tropicales argentinos. Le tocó vivir el ostracismo académico y científico. Pero esta situación, en vez de amilanarlo, lo fortaleció para continuar con su objetivo. Cuidarlos es un acto de amor para los hijos y nietos. La humanidad, sin agua no hay vida. Sus saberes académicos tienen el propósito de fortalecer causas nobles y justas como el ambientalismo, las reivindicaciones indígenas y los derechos humanos históricos de todos los sometidos, postergados, discriminados, en definitiva, víctimas. La vida real y la lucha no son virtuales, pasan por poner el cuerpo, el corazón y algo de nuestros recursos obtenidos por el trabajo. Y Néstor Ruiz es un luchador desde siempre, siente respeto por la voluntad de las mayorías expresadas democráticamente y trabaja cotidianamente para cambiar la realidad de una sociedad ególatra y consumista, sostén del extractivismo, un paradigma que afecta a los seres humanos y al resto de las especies que tienen tanto derecho a la vida como nosotros. Adelante, don Néstor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ni mis hijos podrían hacer una mejor presentación. Yo les quiero contar que, como todo hecho histórico, lo que está pasando ahora en Jujuy tiene raíces profundas en su historia, que remontan, en el caso de los Malones de La Paz, hasta 1945, en el que se realizó el primer Malón de La Paz. Las comunidades indígenas tenían una expectativa respecto al gobierno del general Perón y se dirigieron a Buenos Aires por reivindicaciones territoriales. Bueno, no fue lo esperado, pero define una actitud de las comunidades indígenas en el sentido de amar la paz, pero no el silencio. En tiempos de la colonia hasta el presente, las comunidades indígenas del norte argentino y sobre todo las de la Puna y las quebradas que la rodean, ha sido la desposesión histórica de sus territorios. Sin embargo, las comunidades sobrevivientes, en el caso de Jujuy son 400, alrededor de 400 tienen reivindicaciones de pequeños espacios en donde habitan sus ancestros desde hace miles de años. Siempre tuvieron un gesto de los diferentes estados que la ocuparon, desde el Imperio Incaico en adelante, luego por la colonia española. El territorio de la Puna Argentina estuvo perteneciendo a la República de Bolivia. Posteriormente, en la guerra, fue ocupado por Chile y en última instancia por la Argentina, en un acto que nosotros tenemos que reconocer como imperialista.
Lo que sí, los atacamas residentes nunca aceptaron las diferentes ocupaciones y después de tanto tiempo y de la reforma de 1994, en donde hasta las comunidades indígenas de Jujuy tuvieron representación y en la cual el Estado Nacional se obliga a sí mismo y a las provincias a la entrega de los territorios, que son pequeña fracción de los territorios provinciales, es decir, que no pretenden ser terratenientes, ni muchísimo menos, sino solamente el lugar que ocupan. Los estados se encuentran en mora, o sea, han incumplido con la entrega de los territorios en más del 80% de los casos. Posteriormente, y con el cambio de la legislación minera de la época de Menem, hubo un silencio debido al hecho que las materias primas mineras no tenían relevancia, y volvieron a la carga y vinieron por todo. Y apareció el litio, que comenzó una explotación en el norte de Chile, en la parte de la puna de Atacama perteneciente a Chile, y en 1999 comenzó la explotación en Catamarca. Nosotros teníamos una mirada atenta a este fenómeno y realizamos viajes de visita para Chile y nos dimos cuenta que el impacto fundamental era que los arroyos se secaban. Y en un lugar como La Puna, donde precipitan menos de 200 milímetros por año, que se seque un arroyo es una tragedia. No solo para los seres humanos, también para los domésticos y para los silvestres, que tienen tanto derecho a la vida como nosotros. En Chile, las comunidades indígenas tuvieron que desplazarse hacia las ciudades a cumplir tareas secundarias, casi de servidumbre, y se debió al hecho de que se quedaron sin agua. Y sin agua no hay vida. No se puede criar animales, no se puede cultivar y no se puede ni siquiera vivir. Nosotros prestamos atención a esto y también este proceso se empezó a dar en Catamarca. Hay dos vegas que alimentan el salar del hombre muerto y una iba secándose hasta que dejó de manar agua, y la otra se encuentra amenazada de que la entuben para beneficio de las mineras de litio. Después de mucho bregar, la Asamblea Ambiental a la que pertenezco, Juntos Podemos en un Ambiente Sano, consiguió hacer una inspección legal a la planta de sales de Jujuy, que es la única inspección que se realizó hasta el presente en Latinoamérica. En ella nosotros pudimos constatar algo que las mineras y los estados provinciales mentían. Decían de que solo se usaba agua salmuera y que no era así. El 30% del agua es agua dulce que toman de los arroyos. Y en el caso de Sales de Jujuy, directamente tomó el arroyo de Archibarca y se lo llevó para su planta, por lo cual ha privado
a las personas y a los animales de ese recurso hídrico de agua dulce que ellos llaman despectivamente agua industrial. Nosotros hemos analizado el sistema, el método de explotación evaporítica de litio, y hemos llegado a la información compartida incluso por los hidrólogos de las mineras, de que se utilizan alrededor de 2.000 litros de agua que se evaporan y que el viento saca del sistema puna. O sea, no es que se evapora y precipita en la puna, se va de la puna por los vientos prevalentes y por solamente 1 kilogramo de carbonato de litio. En la década pasada, las comunidades de Salinas Grandes vieron llegar a las máquinas mineras y en ejercicio de sus derechos indígenas realizaron una acción judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Si bien esta acción no fue fructífera, lo cierto es de que ellos lograron expulsar a las mineras y el proceso continuó, es decir, continuamente en los salares más grandes de la provincia de Jujuy, Salinas Grandes y Laguna de Gualatayoc, hay mineras de diferentes países del mundo, podemos llamarlas multinacionales e imperios, buscan iniciar una explotación en estos 2 salares y hasta el presente todos estos intentos han sido rechazados de manera pacífica y legal. Bueno, en este año se desató una vorágine de acontecimientos que comienzan con las elecciones provinciales en la cual el oficialismo, que es una alianza del radicalismo con otros partidos, obtiene la mayoría de los votos, aproximadamente el 50% de los votos, y con eso consigue la mayoría de la legislatura, consigue la elección del gobernador y la mayoría de los convencionales constituyentes para reformar la Constitución. Hubo mucho misterio con respecto a la redacción de la reforma constitucional. Nosotros fuimos con las comunidades indígenas a hablar a la Convención Constituyente y las comunidades advirtieron que no iban a permitir ninguna modificación del estatus vigente y que le advertían a los partidos políticos ahí representados que iban a resistir cualquier intento de modificar las condiciones presentes en ejercicio de sus derechos indígenas. Bueno, nosotros fuimos observando de que la redacción implicaba una serie de aspectos menores, pero sobre todo se concentraba en 2 aspectos. Uno, en que el Estado provincial asumía todos los recursos hídricos subterráneos y superficiales como propios y se los daba a una empresa que, si bien era del Estado, tenía autonomía. Quiere decir de que toda el agua de la provincia ahora le pertenece al Estado provincial.
Y por otro lado, y de una manera bastante subrepticia, o sea, llena de significados aparentemente inocuos, el Estado tomaba a todo el territorio provincial como propio y disponía de que las llamadas tierras fiscales, el Estado iba a ponerlas a producir. Las tierras fiscales es un eufemismo de las tierras que reclaman las comunidades indígenas en un 85% de ellas. Por lo tanto, lo que estaba en juego era el agua y el territorio. Bueno, paralelo a esto, se inicia un conflicto gremial en los gremios docentes, y durante 7 años que habían estado silenciados, un cambio en la conducción de uno de los gremios y la fortaleza de la asamblea del otro, inició, digamos, medidas de fuerza y en solidaridad con ellas, el 16 de junio las comunidades indígenas bajan a la ciudad de San Salvador de Jujuy, la capital, y caminan y marchan en apoyo a los reclamos de los gremios docentes. Fue un día histórico porque durante estas pasadas, cada vez que las comunidades indígenas bajaban a la ciudad por sus reclamos particulares, era recibido en medios urbanos con indiferencia, ajenas a su problemática, por ahí acuciados por la crisis económica recurrente de la Argentina, pero ese 16 de junio las comunidades abren sus manos y acompañan a los docentes. Y ahí se produce una chispa que cambia la perspectiva y produce un ida y vuelta de información que hace que paulatinamente, primero los empleados públicos y los docentes, y posteriormente gran parte de la sociedad, se informara del impacto ambiental de la explotación evaporítica del litio. Pero sobre todo, me parece que lo trascendente es de que personas de diferentes orígenes o situación social pudieran compartir luchas comunes contra el avance del Estado provincial en los derechos de los diferentes grupos ahí involucrados. Las comunidades indígenas resuelven cuando se vuelven a cortar el nudo caminero de la ruta minera entre la ruta 9 y la 52, que son rutas nacionales, y al día siguiente el gobierno provincial desata una represión con detenidos, con heridos,
Hay uno de nuestros adolescentes pierde un ojo, porque como en Chile, los policías disparan a la cara, y tenemos una víctima que pierde uno de sus ojos. 17 años. Siento que la lucha se profundiza, y paralelamente se comienza a conocer la redacción de la reforma constitucional, que era, como ya les relaté, gravosa para los intereses de las comunidades indígenas y para el pueblo todo de Jujuy, porque privar de agua a una región implica también impactos para las demás. Máxime teniendo en cuenta que la Puna es la parte más alta de Jujuy, y como el agua discurre libremente por el interior de la tierra, se expresa aguas abajo, o sea, a cotas inferiores, en ojos de agua, en manantiales, que comienzan a ser impactados a pesar de encontrarse a más de 300 kilómetros de la que entonces era la única mina en explotación. El día 20 de junio, el gobierno provincial y los convencionales constituyentes juran la reforma constitucional, y el pueblo de Jujuy se dirige en decenas de miles a reclamar por ello. Y ahí, entre la policía y los infiltrados, consiguen provocar actos de violencia inusitados, una represión salvaje, ilegal, y se produce otra ola de detenciones y de heridos. Bueno, si bien el Estado provincial retrocede en algunos aspectos de la reforma constitucional, los fundamentos de la misma permanecen intactos. También otorga aumentos salariales a los docentes, pero que, bueno, que ellos consideran con justo derecho insuficiente, ¿no? Posteriormente, en los pequeños pueblos y comunidades, pequeñas ciudades de Jujuy, los consejos deliberantes comienzan a emitir documentos en los que se oponen a la reforma constitucional, y en uno de ellos, en una ciudad simbólica de Jujuy, que es Humahuaca, se produce una nueva represión, otra vez con heridos y detenidos, y otro hermano que pierde la vista, que pierde un ojo. Quizás para los mundos urbanos, en donde la vida es tan acelerada, estas cosas pueden parecer menores, pero para mí no lo es, y se da la paradoja que no importa quiénes sean los actores de un conflicto, siempre la sangre que corre en Jujuy es sangre indígena. Y no es un dato menor, porque subsiste en una parte de la población algunos gestos racistas
que pretenden no comprender, no asumir que los pueblos indígenas tienen derechos humanos igual que cualquier persona, que no son menos que nadie y que por lo tanto tienen algunas cosas que el resto de la sociedad le cuesta reconocer, como una de ellas es la preexistencia, ¿no? Estos estados latinoamericanos modernos que tienen 2 siglos, tienen que reconocer que los pueblos indígenas tienen miles de años en el territorio y que por lo tanto tienen derecho a la supervivencia en su lugar con sus fuentes de agua. Sin embargo, parece que la demanda de litio puede redactar reformas constitucionales y puede controlar estados provinciales. El litio se vende como energía verde y en realidad está basado en la electromovilidad, o sea, en la producción de vehículos que tienen una batería de litio, porque el litio no es energía, solo tiene la capacidad de almacenamiento, una capacidad superior a otros elementos, hay que reconocer, pero nada más. ¿Cuál es el beneficio verde supuesto? Ninguno. Ustedes piensen qué sería de este mundo si tuviéramos que tirar a la basura 2.000 millones de vehículos. Por lo tanto, el beneficio no existe, al contrario. No es más que un cambio de modelo para que los ricos del primer mundo tengan un auto silencioso, que sería el único beneficio real al que ellos aspiran. Quiero decirles de que el método que se utiliza tanto en Chile como en Argentina es un método, como les digo, llamado evaporítico. Se mezcla el agua dulce de los arroyos con el agua salmuera de los salares. Eso se pone al sol, se evapora, el viento se lo lleva, se le agregan químicos y hasta que llega a una concentración que se llama, digamos, tiene diferentes nombres, pero en general carbonato de litio. Tiene una demanda considerable en el mundo, en el primer mundo en este momento. Los grandes demandantes son China, Japón, Estados Unidos y Europa. Y los precios son escandalosos. Van de los 53.000 a los 85.000 dólares la tonelada. ¿Cuál es la consecuencia? Directamente es transformar a la porción de Puna donde se realiza la explotación en un desierto real. ¿Por qué? Desertifica la superficie y diseca en profundidad. O sea, es irreversible en el tiempo hasta la próxima glaciación, que nadie sabe cuándo va a suceder, si el año que viene o dentro de 100.000 años, nadie lo sabe. Y significa la destrucción de la vida. Sin agua no se puede vivir. Esto me parece que es el concepto más claro y contundente que se debe preservar de esta charla, ¿no? Algo que todos naturalizamos abriendo el grifo, pero bueno, se ha visto recientemente en Uruguay, por ejemplo, los efectos de la falta de agua
por motivos climáticos y de otro tipo, también antrópicos. Y cuando un pueblo que ha sobrevivido miles de años a diferentes culturas y gobiernos, diferentes estados, incluso como les relaté, el pueblo de la Puna de Atacama, Argentina, ha sobrevivido a todo ello y ha resistido y sí ha permanecido en el territorio. Eso devenga en una determinación de vida. Perder el agua en los territorios es perder la vida comunitaria. Y entonces no queda más remedio que luchar. Y en ello se ha forjado una alianza histórica, sobre todo con los sectores docentes y otros de la población urbana de Jujuy, que se expresa continuamente en las rutas y en la calle. Yo les cuento, ayer el Malón de la Paz, que se está dirigiendo hacia Buenos Aires, arribó a Purmamarca y después, camino a la provincia de Salta, pasó por los contornos de la ciudad y muchos uniformes blancos docentes acompañaban y saludaban desde el borde de la ruta. Miles y miles de jujeños, sobre todo docentes, se hicieron presentes en la ruta para saludar el paso de las comunidades indígenas hacia Buenos Aires. O sea, independientemente de que estamos en un tiempo electoral en la Argentina, esa alianza histórica se sigue expresando con mucho dolor porque los heridos demoran un tiempo en recuperarse. Los que han perdido los ojos ya no lo van a recuperar más. Los que han sido judicializados, nosotros tenemos, por ejemplo, un abogado que está en prisión domiciliaria, ¿no? Hay otros que han sido sancionados con multas imposibles de pagar para un jujeño. Y estos métodos represivos del gobierno provincial tienen más que ver con su debilidad de sostener un discurso que a todas luces es prominero y por la sorpresa que les causa que la gente de Jujuy, después de una calma chicha de más de una década de advertencias, ha despertado y ha comprendido que la explotación de litio nada deja de beneficio en Jujuy, solo beneficia a menos del 1% de la población, pero el daño ambiental va a terminar afectándonos a todos. Yo no soy dueño de la verdad y quisiera tener la oportunidad de interactuar con los que están presentes, que ignoro cuántos son, y que puedan hacer preguntas o reflexiones y podamos intercambiar opiniones que enriquezcan esta charla para que todos hayamos aprendido algo de este diálogo entre ustedes y yo. Así que les pido a los organizadores si podemos abrir el juego para que todos podamos interactuar, por favor.
Perfecto, don Néstor. La verdad es que quedamos todos impactados con sus comentarios, sus conocimientos. Fue un informe amplísimo, de calidad, que evidentemente no se acaba en un informe. Habrá muchas otras cosas que quedaron afuera, ¿no? Y le agradecemos muchísimo su intervención. La verdad que ha sido un relato magnífico el que ha hecho usted. Y bueno, sí, podríamos ahora empezar a